¿Cómo saber si una franquicia será un negocio rentable? La pregunta dice, si una franquicia cuesta 150 millones de pesos, ¿cómo sabemos de su rentabilidad? ¿Cómo sabemos si invertir en ella es un buen negocio? Obvio que no nos van a presentar información todavía. Bueno, recuerden que las franquicias por sí solas son un negocio, es una posibilidad, una oportunidad que tienen ustedes como dueños de empresas, es una alternativa para crecer, para abrir más sucursales, para expandirse. Una franquicia se caracteriza porque el dueño de la franquicia es el creador de un concepto exitoso que elige no tener sucursales o no expandirse con su propia estructura legal, con departamentos, con sucursales en el país en donde se encuentran o en otros países, sino que deciden darle el derecho a otros emprendedores, a otros empresarios, a abrir un negocio con la marca, con el modelo de negocios, con la filosofía, con el estilo, con la imagen y con los productos que esa otra empresa, que esta empresa ha logrado desarrollar a través del tiempo y que de manera exitosa en algún momento decidieron que la expansión se quería hacer por el modelo de franquicias. En un modelo de franquicias, cada comprador o cada franquiciado es el dueño del local que administra, tiene su figura legal, una sociedad o a título personal, adquiere, paga un derecho inicial para adquirir la franquicia y mensualmente, normalmente hay muchos tipos de franquicias, pero normalmente lo más típico es que mensualmente se paga una comisión, un porcentaje sobre las ventas. Eso oscila entre el 3 o el 5% en general. Eso no aplica para todas las actividades. Hay franquicias donde tal vez no se paga ese porcentaje, pero existe el compromiso de que todo lo que se compra lo va a comprar el franquiciado a la empresa maestra, a la casa matriz, y es donde está el negocio de la casa matriz, venderle a otros ese producto. Bueno, la figura de franquicias es una alternativa para que quienes quieren abrir sucursales y no quieren hacerlo con su propio personal o con su propio dinero y con su propia gestión operativa. En este caso, Cecilia lo que está preguntando, ella ya tiene dos, tres negocios de ferreterías, pero tiene un socio. Ella después había escrito por WhatsApp su consulta con más detalle. Tiene un socio que quiere que ella, gracias a su capacidad gerencial, invierta con él en la compra de una franquicia. No voy a mencionar el tipo de franquicia, son locales que venden un tipo de alimentos. Y ella pregunta específicamente, ¿cómo hago para determinar si una inversión de 150 millones de pesos va a ser un negocio exitoso, va a ser un negocio rentable? Y me dice por ahí que es obvio que no nos van a entregar información financiera. Bueno, aquí aplican muchas salvedades porque no puedo decir que todo lo que voy a comentar aplica a todos los tipos de franquicias, pero en general uno espera que una franquicia produzca o que recupere la inversión en 4 años, algunas en 5, algunas en 7, pero es muy típico que se habla de 4 años, por lo menos en las ferias de franquicias, la mayoría de los stands donde están los catálogos y demás vendiendo su franquicia, hablan de que 4 años es bastante interesante. Para mí deberían ser 3 años. Por supuesto, depende del negocio. En el caso de Cecilia, el negocio debería recuperarse en 3 años por el nivel de riesgo que tiene y por la novedad del producto, que no es un producto como que muy probado. Entonces, en ese caso, vamos a hacer los cálculos. Puedes coger la calculadora ahí, déjame para coger el celular aquí, abro la calculadora y estoy diciendo 150 millones de pesos. Dividen ustedes ahí 150 millones de pesos, estos son pesos colombianos. Vamos a pensar que se recuperen en 3 años, es decir, debería producir de ganancias 50 millones de pesos anuales y lo divido entre 12, me da, espérate, 150, me da 4 millones de pesos redondeados. Es decir, para que este negocio sea rentable, debería ser capaz de producir 4 millones de pesos mensuales. Este es un ejemplo muy sencillo. Esto se puede complicar muchísimo porque recuerda que depende del tipo de franquicia, así
podríamos estar pagando una mensualidad o un mantenimiento, pero vamos a pensar que si yo me gano 4 millones, si Cecilia se gana 4 millones de pesos, si tiene la certeza de que se puede ganar 4 millones de pesos y que eso durante 3 años se va a mantener igual o creciendo, pues en 3 años va a tener los 150 millones de pesos. Eso se le llama retorno sobre la inversión. Ahora, para poder ganarse 4 millones de pesos, esta franquicia debería, de acuerdo con el producto que ella me menciona, de generar una ganancia neta del 15%. Entonces, divido 4 millones de pesos, hagan ustedes ahí 4 millones de pesos entre 0.15%, 4 millones entre 0.15%, me da que debería vender 27 millones de pesos. ¿Por qué? Porque 27 millones de pesos mensuales, 27 por 0.15%, que debería ser la ganancia que este negocio genere, me da 4 millones de pesos. Entonces yo le puedo preguntar a ella, ¿puedes vender 27 millones de pesos? El margen de utilidad es del 15%. Podrías ganarte entonces 4 millones de pesos. Si ella me garantiza, si ella, los propietarios de la franquicia le garantizan, le pueden demostrar que otros franquiciados lograron recuperar la inversión en 3 años, porque el negocio a partir del 6º mes, por ejemplo, logra el punto de equilibrio. El punto de equilibrio financiero. El punto de equilibrio financiero es que venda 27 millones de pesos, no que cubra los costos y los gastos. Se ha hablado mucho de cómo se calcula el verdadero punto de equilibrio. En este caso, 27 millones al 15% me da 4 millones de pesos. Entonces yo le podría decir a Cecilia, sí, claro, este negocio es rentable. ¿Cómo puedo saber? Es la pregunta que ella me hace. ¿Cómo puedo saber si este negocio es rentable? ¿Cómo sabemos si su rentabilidad, cómo sabemos de su rentabilidad? ¿Cómo sabemos si invertir en esta franquicia es un buen negocio? Bueno, si ella, ¿cómo saber? Bueno, si ella tiene que saber si el margen de utilidad neta es del 15%, tiene que saber en qué momento ese negocio podría, haciendo las cosas tal cual el manual de la franquicia le diga, en qué momento ese negocio podría generar 27 millones de pesos. ¿Cuál es el acompañamiento que el dueño de la franquicia le va a dar a ellos para poder implementar ese negocio y que en el menor tiempo posible esté generando los 27 millones de pesos? Este es un ejemplo. Yo no sé si este negocio puede vender 27 millones de pesos. No sé si este negocio puede generar una utilidad neta del 15%. Y aquí es donde termina la consulta y en donde donde se ve el asunto más delicado, ¿verdad? Me dice, obvio que no nos van a presentar información financiera todavía. Por supuesto que tienen que presentar información financiera. Es el catálogo del negocio. O sea, puede ser muy interesante, puede ser muy romántico, puede sonar espectacular el negocio, pero tienen que entregar dentro de la papelería, además del contrato, del borrador del contrato de la franquicia, que tiene mucha letra menuda y que tiene que ser sometido a un análisis profundo. Antes de firmarlo, por supuesto, vienen las proyecciones financieras. Proyecciones financieras no de un año, sino a 4 o 5 años para ir viendo cómo van evolucionando los flujos de caja, las ventas, las ganancias y en qué momento ellos en ese modelo financiero de negocios han proyectado que se pueden empezar a generar suficientes ganancias y a partir de qué momento es que se suman los 150 millones invertidos. Recuerda que estos 150 millones normalmente podrían ser solamente el derecho de la franquicia, como también podrían ser el derecho de la franquicia más la maquinaria, el equipo y el inventario inicial. Pero todo negocio tiene un gasto preoperativo, es decir, el proceso de alquilar el local, acondicionarlo, contratar el personal, todo el tiempo que lleva el entrenamiento, la implementación, la apertura, y después de la apertura el tiempo que se lleva hasta que la empresa logre el punto de equilibrio operativo y luego el punto de equilibrio financiero. Eso está dentro de las proyecciones financieras. Ahora, y aquí voy a bromear con algo que bromeo mucho. El papel aguanta lo que le pongan, ¿cierto? Es un dicho que se usa con mucha frecuencia y yo digo, una hoja electrónica aguanta muchísimo más, así que ellos pueden poner una simulación financiera en donde ellos pretendan demostrar que el negocio es súper exitoso, ¿verdad? Y por eso viene una gran tarea que yo les recomiendo a Cecilia y que les recomiendo a ustedes, los que quieren invertir en una franquicia. ¿Cuál es? Tienen que preguntarle a esta empresa si ya tiene al menos 7 locales
propios, 7 locales propios que ellos hayan venido administrando, hayan venido operando y que les enseñen los números de esos locales. Eso en primer lugar. Es más, yo ni siquiera perdería tiempo en hablar con una empresa sobre la posibilidad de comprarle una franquicia si no tiene al menos 7 locales propios abiertos, porque es la única manera que a mí me genera confianza de que esa empresa realmente ha logrado modelar a través del tiempo sus propios negocios con su propia administración y que hoy se dieron cuenta de que crecer con negocios propios no es la mejor alternativa, sino que podrían expandirse mucho más rápido con locales franquiciados. Así que si tienen locales propios, me quito el sombrero y doy el paso que sigue. ¿Cuál es? Hablar con personas, con otros franquiciados. Si tienen 7 negocios propios, puede ser que yo sea el primer experimento de una franquicia. Si tienen 7 locales propios, pues me sentiría como muy complacido, pero con un poquito de desconfianza porque soy el experimento, soy el conejillo de Indias, ¿verdad? Lo ideal es que ellos, además de los 7 locales propios, tengan 3, 4 o 5 ya franquicias funcionando, quizás en la misma ciudad en donde está la tuya o donde va a estar la tuya o en otras ciudades o en otros países. Ahí mi recomendación, el paso siguiente, ¿cuál es? Hablar con los dueños de esas franquicias, con los franquiciados y preguntarles cómo les está yendo, si las expectativas se cumplieron, si el negocio está generando los resultados que les prometieron y pues va para adelante. Si los franquiciados dicen que están felices, que hay un gran apoyo, que están muy satisfechos, pues yo creo que vamos avanzando bastante y pasaríamos a ver los números, a ver el contrato y demás.